Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy fin de semana, hoy último día de un momento complicado en la bolsa en el que pues, hemos perdido en una semana un 2%. Hoy la sesión cierra en verde, cierra en positivo, con un avance de un 0,34%. El índice general termina la semana en 10.686 puntos, con algunos valores que hoy han tenido un comportamiento bastante positivo. Es el caso de Repsol, que en la sesión recupera 3,35, es el caso de Acciona 2,32 y es el caso de Endesa en tercer lugar 2,16 arriba. En el lado del rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, bien, IAG la que más, 3,65 de caídas, el grupo hotelero Meliá 2,49 abajo y Banco Sabadell, que se deja en la sesión, 2,01. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan un detalle. Bueno, y en esa tertulia de análisis económico tenemos que evaluar hoy un pico, una escalada. La inflación ha subido al 3,2% en marzo por el efecto gasolinas y el efecto de la desaparición del IVA protegido en las facturas de electricidad, 4 décimas arriba, aunque la única ventaja positiva de estos datos es que lo que tiene que ver con los alimentos, pues parece que emprende ya una desescalada siendo que aumenta un 4,3%. Bueno, y además de la inflación y todo lo que hay detrás de ella, hablaremos de la deuda como problema, porque parece que llega a su fin la era de los tipos de interés ultrabajos y ha habido un proceso de endeudamiento en general en todos los gobiernos occidentales, el nuestro el que más nos preocupa, porque entramos en un periodo económico diferente en el que dentro de un tiempo hablaremos de ello, pero va a haber crisis de deuda muy probablemente. Les presento ya a nuestros invitados. Don José Ramón Riera, economista, escritor y además con una iniciativa suya que causa furor en las redes sociales, porque usted... No va mal, porque el canal está funcionando, yo creo que gracias al gobierno, porque el canal se llama Si el gobierno lo permite. Eso, con toda la ironía y con todas las ganas. Don Alejandro Ballesté, portavoz de IAhorro, bienvenido. Muchas gracias. Queremos saber cómo va el Euribor, cómo va el coste de las hipotecas en estos días. Empezamos con la bolsa. Bueno, parece que hemos activado la remontada después de enlazar 5 días de caídas, todos con el radar puesto en a ver qué pasa en Oriente Próximo, esa amenaza iraní sobre Israel que tiene pues un poco encogidos a los inversores. Sí, bueno, magnífica noticia de que hoy haya recuperado la bolsa y más todavía después de las noticias que están dando desde Estados Unidos, que las próximas 48 horas son vitales para saber cuál es la posición de Irán. Esperemos que todo esto se tranquilice, porque parece ser que China y Rusia, hasta China y Rusia, están intentando calmar las aguas, pero vamos a ver. Si hubiese una catástrofe, es decir, mejor no lo pensemos. Vamos a tomar este viernes de alegría de la bolsa, que recupera un poquito y que esperemos que siga con esa tendencia. Vamos a la gran noticia del día, si te parece, que es el IPC. Los datos han venido a confirmar y a aumentar las expectativas de la inflación. 3,2% en marzo por el efecto gasolinas, el efecto de la desaparición de las ventajas sobre el IVA en la factura eléctrica. Repuntamos entonces 4 décimas respecto a los datos provisionales, que no es poca cosa, aunque, como les decía antes, el precio o el aumento de precios de los alimentos parece que empieza a bajar después de lo que lleva recorrido. En el mes de marzo solo subían un 4,3%, que es subida. Sí,
Vamos a ver, primero, tremendamente preocupante porque nos salimos de la línea del carril de Europa que va hacia la baja prácticamente en todos los grandes países. Pero segundo, es que hay algo que es muy preocupante, que es, si cogemos solo los datos de enero, febrero y marzo del 2023 y los comparamos con enero, febrero y marzo del 2024, el incremento es de un 18,2%. O sea, esto es ¿qué está marcando este incremento? Bueno, simplemente es una tendencia, es decir, hay que esperar a tener más meses, porque hay que mirarlo siempre por los 12 meses, pero es un indicador de que las cosas están muy problemáticas para la economía española. Y lo están, y tú lo sabes muy bien, primero, porque bueno, el haber dado el hachazo al IVA y haberlo colocado en el 21 en los temas energéticos, lo estamos empezando a pagar. Dos, el tema de los 10 semanas seguidas creciendo el coste de los carburantes en las gasolineras, lo tenemos ahí. Y tres, que hablaremos de lo otro a continuación. La deuda, se nos olvida una cosa, que la deuda está incrementando la masa monetaria española, porque el 80% de los compradores de nuestra deuda son extranjeros y por lo tanto estamos, cada vez que nos endeudamos estamos metiendo más dinero en la economía española. Y en lugar de frenar, es decir, para que con lo que quiere el Banco Central Europeo, nosotros le estamos echando gasolina a la inflación y lo vamos a seguir pagando, porque cuando te hable de la deuda vas a ver tú en la situación en la que estamos. Alejandro Ballester, vamos a ver, el Euribor parece que se desmadra el mismo día de la reunión del Banco Central Europeo y escala por encima del 3,7%. Eso es, efectivamente, bueno, debido a entiendo que esto viene influenciado precisamente por el Banco Central Europeo, es la quinta vez que se reúnen y que toman la decisión de mantener tipos en ese 4,5. Entonces, bueno, sí que es cierto que han dicho que en la siguiente reunión en junio pretenderán hacer recortes, pero hasta que no lo tengamos no se sabe. Y bueno, a nivel datos, sí que es cierto que a día de hoy estamos en un 3,748, que sí que es cierto que comparándolo con la media de abril del mes pasado, sigue estando un poquito por debajo, porque si no me equivoco igual estaba en un 3,674. Entonces sí que es cierto que bueno, tenemos un poquito por debajo y a la media de este mes todavía inferior. Vemos que va mejorando, pero no deja de preocupar esta subida repentina pues debido a este Banco Central, ¿no? Riera, vamos a ver, nada sirve de nada si no se puede comparar con algo. El IPC de Alemania y de Francia está ya rozando el ansiado 2% y nosotros nos vamos quedando atrás. Claro, es decir, el IPC francés se ha quedado en un 2,4, el IPC alemán se ha quedado en un 2,3. Pero es que además, si nos fijamos en una cosa, es la tendencia. España, es decir, anunció, Calviño tuvo esa valentía y esa gallardía, es decir, ya hemos parado la inflación el 30 de junio, bueno, el 10 de julio, cuando quedó definitivo el 1,6% de inflación. En esos momentos Alemania estaba en un 6,1 y Francia estaba en un 6,2, una cosa así. Desde entonces Alemania no ha parado de bajar y acaba de llegar al 2,3. Francia no ha parado de bajar y se ha quedado en 2,4. Y nosotros no hemos parado de subir y nos hemos colocado en el 3,2. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en España, ellos, los franceses y los alemanes, toman medidas y hacen acciones para controlar, reducir los precios. Nosotros, nos fumamos pipas de la paz, o hacemos muchos negocios con Puigdemont, pero realmente a la economía no le hemos dedicado ni un solo minuto, salvo el señor Cuerpo, para dar garantías a Telefónica de que su toma de posición no les tiene que preocupar. Es decir, mintiendo como miente el presidente del gobierno. Perdón, cambiarán de opinión, quiero decir. Cambiarán de opinión cuando ya sabe usted que hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro que solo ellos ven. Bueno, hace unos días el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, decía que la caída de tipos empieza a ser ya una realidad. Yo le pregunto, ¿cómo piensa usted que puede acabar el año el Euribor y cómo afecta a la rebaja de hipotecas? ¿Cómo les va a afectar? Bueno, a ver, realmente ahora sí que es cierto que los bancos parece que tienen hambre, ¿no?, de firmar hipotecas, y sí que es cierto que ya estamos teniendo hipotecas algo más bajas que lo que teníamos en estas fechas el año pasado. Ya empezamos a ver de nuevo ese 3%, siempre teniendo en cuenta las bonificaciones, y a mixtos todavía más bajitos. Es decir, que a nivel bancario de momento sí que es cierto que estamos viendo una mejora.
¿Cómo pienso que va a acabar el Euribor? Bueno, viendo estudios y demás, sobre todo de cara a lo que dijo BBVA antes, evidentemente de ver que el Banco Central Europeo ha mantenido tipos, sí que creo que podría estar siendo optimista en torno a un 3%. Riera, vamos a ver qué pasa con los tipos de interés, porque la inflación ha inmovilizado al Banco Central Americano, a la Fed, y eso parece que contagia a la zona euro. Ayer veíamos a Christine Lagarde diciendo pues, que se pone en modo pausa y que si acaso en junio ya tendremos más datos. Sí, claro, señora, claro que tendremos más datos, pero hay un proceso muy importante y es que el euro sigue cayendo con fuerza respecto del dólar y eso nos impacta muchísimo. Sí, primero, el euro sigue cayendo. La Fed tiene motivos naturales y suficientes para decir que no puede tocar, porque al final la inflación ha repuntado, la economía americana está caliente, 300.000 puestos de trabajo creados en el mes de marzo, 250.000 en el mes de febrero. Todo viene de nuevo por la gran puesta en marcha de grandes obras públicas con 3 billones de dólares metidos por el gobierno federal de los Estados Unidos, que ha calentado la economía. Con lo cual, al estar caliente, no, por desgracia, si hay riesgos de lo que está pasando, que tire para arriba. Lo que tiene que hacer Lagarde es hacer, de verdad, divorciarse de una vez. ¿Y de quién? De Jerome Powell, perdóname, es que esa pareja, llega un momento determinado que está bien que puedan seguir juntitos la misma senda, pero llega un día en que la economía americana va como un cañón, es decir, crea 300.000 puestos de trabajo en un mes, la economía europea está parada, pero vamos a punto de meter la marcha atrás, la inflación en Alemania, en Francia está bajando, hay muchos países que ya están, Italia la tiene por debajo del 2%, que se los ha olvidado mencionarlo, con lo cual, oiga, que solo España, que está metiendo la pata, ya va a ser hora que se divorcie. O sea, decir, mire, pues está muy bien, mi amor Jerome, yo te quiero mucho, pero yo voy a seguir otro camino, porque Europa necesita tirar de la economía para arriba, porque somos la única región del mundo parada. China crece. Dicen que menos, ya veremos a ver los resultados. Estados Unidos crece y nosotros parados. Encefalograma plano. Hombre, la economía americana ha crecido 3,2, la China un 5,2 y nosotros un redondito, 0. Vamos a ver, que se deje ya de tonterías y que afloje. La gran novedad de esa reunión del Banco Central Europeo es que admite Lagarde que ya hay algunos representantes de algunos países que están abogando claramente por empezar a mandar señales de bajada de tipos, porque no hace falta adivinarlo, pero supongo que el alemán estará diciendo, señora, ya. Vamos, es que la economía alemana es el mejor indicador de cómo está la economía europea. Cuando la economía alemana se resfría, la economía europea cogemos pulmonía. O sea que hay que reactivar esa economía. Es decir, y para ello la primera medida es bajar los tipos de interés. Y bajarlos ya, porque tiene que dar señales al mercado, además de que somos independientes de los Estados Unidos, porque la economía americana está teniendo una tendencia que no tiene nada que ver con la europea. Por lo tanto, si ellos hacen una cosa, sí, bueno, está bien, porque hacen lo que tienen que hacer, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, reactivar la economía europea, que es que no puede seguir así. Vamos con las hipotecas con cuotas variables porque, hombre, la pregunta es muy directa. ¿Es razonable pensar que acabarán el año con bajadas del orden de 250 euros menos? Bueno, 250 euros es bastante optimista, es decir, si nos vamos a los números, que al final es lo que aquí nos importa, sí es cierto que, como he dicho antes, siendo muy optimista, nos centramos en un 3% y nos vamos a meses catastróficos del año anterior, como vienen a ser noviembre, octubre, ahí sí que es cierto que estaba un poquito por encima del 4%, estamos hablando de una diferencia de un 1% de tipo de interés. Entonces, en una hipoteca promedio de unos 150.000 euros, sí es cierto que la cuota podría variar unos 90 euros. Ahora, para llegar a 250.000, igual estamos hablando de una hipoteca mucho más grande, que evidentemente se nota muchísimo más ese punto de tipo de interés, de, por ejemplo, unos 450.000 euros. Entonces, se puede llegar, pero a una hipoteca promedio... En algunos casos, los de hipotecas más gordas. Me ha contestado Exacto. Con toda claridad. Hablemos de la deuda, Riera, sé que estabas esperando este momento, pero hay que empezar a ver la deuda como un problema, como el verdadero problema. Esto ha sido toda alegría con el COVID, luego toda alegría con la guerra de Ucrania. Sí, ha habido que endeudarse, todos los países lo han hecho, todos los países occidentales, pero pocos han encendido ya las señales de alarma, pocos, España desde luego no.
y entramos en un periodo global en el que las crisis de deuda están en el horizonte y no tan lejano. Sí, vamos a ver, para ponerlo todo en contexto. España ha necesitado endeudarse desde el 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023 en 365.000 millones de euros. En el primer trimestre de este año, que tenemos los datos del Tesoro Público, el Tesoro Público en su informe del mes de marzo dice: hemos necesitado pedir prestados 84.000 millones de euros, ojo al parche, 84.000 millones de euros para pagar 39.000 millones que vencían, porque no teníamos un eurito en caja. Entonces, 39.000, démelos usted, porque se los voy a devolver a otros. Y para endeudarnos en 45.000 millones en 3 meses. Oiga, que le hemos dicho a la Unión Europea, a Bruselas, que este año, en el total del ejercicio, nos vamos a endeudar en 55.000 millones de euros y solo en 3 meses la Administración General del Estado, es decir, Pedro Sánchez, los organismos autónomos, los gobiernos y la Seguridad Social han necesitado 45.000 millones para sobrevivir, sin contar el problema que puedan tener las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las corporaciones locales. Con lo cual, la situación es dantesca desde el punto de vista de la deuda. Es decir, si en estos momentos mañana nos dan un toque de atención, nos quedan por renegociar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre 157.500 millones de euros que vencen. Es decir, si esos los tenemos que renegociar a un tipo superior al 3,5% hemos conseguido en el último mes, 3,55%, porque empieza a subir nuestra prima de riesgo, y si esto se nos empieza a ir un punto y medio o 2 puntos, que es el primer anuncio que nos va a mandar los mercados antes de decir que tenemos más problemas. Si usted quiere dinerito, ya puede empezar a subir su precio por que se lo preste. Vamos a tener un problema tremendo. No nos olvidemos que nos hemos endeudado 45.000 millones, pero que es que todavía no ha venido la paga extra de los pensionistas que viene en junio, ni la paga extra de los empleados públicos que viene en junio, y que el año pasado, para la paga extra, tuvimos que pedir prestados 30.000 millones de euros. En junio, 30.000. Si llevamos 45, vamos a ver, abril suele ser un buen mes para la fiscalidad. ¿Por qué? Porque se presentan el 20 de abril, es decir, todas las declaraciones que hacen las pymes de IRPF, con lo cual, bueno, va a engrosar las arcas del Estado de forma sustancial, y es posible que abril no necesiten demasiado dinero. Mayo, vamos a ver cómo está, pero en junio, 30.000 para pagar, porque solo piensa una cosa: la paga extra de los pensionistas, 25.000 millones, las dos pagas. Las dos pagas de los empleados públicos, 23.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 12.500 por un lado y 11.500 por otro, que suman 24.000 millones, que no nos los van a dar nada más que prestados. Más un día a día, 30.000 millones. ¿Dónde nos vamos a colocar a 30 de junio? ¿En qué? ¿En 75? ¿En 80.000 millones de endeudamiento? ¡Wow! Es que hemos perdido el norte. Y además, sin un presupuesto general del Estado, sin saber qué vamos a hacer, sin tener idea de cómo manejar la economía del país, y solo preocupados por unas elecciones del 21 de abril, las elecciones del 12 de mayo y las elecciones del 9 de junio, no hay gobierno. O sea, el gobierno está no de vacaciones, el gobierno está de elecciones. Y Pedro Sánchez, para que no se hable de Begoña, no hace más que pulular por el mundo. No hay nadie dirigiendo la economía de este país. Y esto, con una deuda como vengan vamos a enterarnos de lo que vale un peine. Ballester, vamos, antes comentabas esto de la guerra bancaria para conseguir hipotecas. Eso está favoreciendo a los usuarios enormemente, pero la pregunta es, ¿hay ya hipotecas a términos fijos por debajo del 3%?
Sí, o sea, realmente ahora mismo sí que hay hipotecas por debajo de ese 3%. Siempre hay que tener muy en cuenta lo dicho anteriormente, ¿no? Las bonificaciones, lo que te vienen a contratar, que por lo general nómina, seguro de vida y seguro de hogar. Y sí que es cierto que tenemos bastantes ofertas por debajo ya de esto, ¿no? Es decir, ya se ha notado que los bancos quieren volver a sacar rentabilidad, ¿no? A lo que viene a ser la hipoteca, con lo cual sí que es cierto que podemos encontrarlo. Por debajo de eso, pero mucho o poco. Pegado. De momento, antes estaban pegadas al 4 casi, en muchos casos, sobre todo de cara a pedir más financiación, ¿no? De lo común que es el 80%, pero actualmente sí, estamos un poquito por debajo del 3%, hablamos de un 2,75 de media. Bueno, hablemos de un nombre propio en la bolsa española y es Grifols, porque hoy Goldman Sachs, una agencia de inversiones importante, ha comunicado tener una participación de un 6,25% en los laboratorios Grifols. Bueno, esto es la prueba evidente de que cuando hay problemas para uno se abren oportunidades para otro, en este caso de Goldman Sachs. Hasta el ministro Cuerpo ha hecho hoy una defensa bastante cerradita de Grifols y de su continuidad y, en fin, de sus ventajas. Sí, qué raro que no haya dicho, oh, ¿cómo entra Goldman Sachs en una empresa española estratégica? Menos mal que ha decidido no hacer, en este caso no ha decidido hacer un Oscar Puente, es decir, de empezar a repartir bofetadas a inversores extranjeros. Pero yo creo, primero, magnífica noticia. Si Goldman Sachs mete dinero en Grifols es porque cree que Grifols tiene continuidad, que tiene capacidad y que tiene, es decir, que tiene que reorganizarse, tiene que poner orden en sus finanzas y tiene que presentar un plan muy serio de futuro. Pero, hombre, esta es una, vamos, yo creo que esto sí que es una magnífica señal para el mercado y para Grifols de que hay alguien, es decir, del nivel de estos inversores que mete dinero y no un 1%, un 6,25%. Ojalá entre el Consejo de Administración y ojalá topa ellos, de un poquito de cera allí dentro para arreglarlo. Ballester, vamos a ver sobre consejos sobre cómo elegir una hipoteca. El Euribor va a ir hacia abajo, esperémoslo, así parece ser. Las hipotecas mixtas parece que son un buen consejo. Vamos a ver, ¿qué líneas rojas estableces de aquello que no se puede firmar en estos momentos? Realmente, más que líneas rojas, yo lo que tendría muy en cuenta es la finalidad que tú tienes a la hora de adquirir una vivienda. Es decir, tu perfil es lo que va a marcar qué hipoteca sería la idónea para ti. Un perfil, por ejemplo, de inversor va a buscar amortizar antes o incluso apalancarse el máximo tiempo posible, mientras que una persona que no tiene tolerancia al riesgo, que pretende pagar su hipoteca mes a mes y dejarla a 30 años, pues buscaría algo más tipo fijo, ¿no? A día de hoy sí que es cierto que lo que más se está firmando es la hipoteca mixta, como bien has dicho, por el simple hecho de que, claro, frente a una hipoteca fija al 3,75 o, bueno, un poquito por debajo, ¿no? Que ahora es cuando se está empezando a ver esa bajada, claro, no compensa en cuestión de números porque estamos hablando de que las mixtas tienen casi un punto por debajo y no dejan de ser una opción bastante válida, sobre todo de cara a tener 5 o 10 años que tú sabes que vas a estar pagando esa cuota, es decir, ya tienes esa certeza de seguridad. Entonces, tienes tres opciones que al final son o bien amortizar, o bien esperar a que baje ese Euribor y volver a beneficiarte como antaño nos beneficiábamos del Euribor en negativo, o bien incluso tienes el tema de la subrogación, que es decir, que ya sabemos que si hay una bajada de tipos general, los bancos van a mejorar esas ofertas, con lo que vamos a poder beneficiarnos en cualquiera de los casos. Por eso a día de hoy creo que la mixta es la hipoteca que más se está firmando. Bueno, Riera, vamos a ver, Repsol, hoy el líder en subidas en la bolsa española, al calor del aumento de los precios petroleros. Está cantada, ¿no? Pero vamos, es que sucede siempre sucede lo mismo. Es decir, cuando los precios bajan del Brent, es decir, se tarda en bajar, se tarda en transmitir el precio al mercado, porque como tengo stocks, pues claro, y comprados a un valor más alto, tengo que esperar a sacarlos. Cuando los precios suben, es inmediato porque, hombre, no, es que como tengo que comprar a precios nuevos, pues ya tengo que transmitirlo. Con lo cual, esto, claro, es decir, es verde y blanco y en botella. Es decir, ¿qué es? Bueno, pues la coyuntura me beneficia, todo el mundo lo acepta y, por lo tanto, resultados seguro extraordinarios. El 30 de junio va a presentar Johnny Maz, seguro que en su Consejo de Administración. Pues bueno, pues normal. Las reglas del juego.
Un juego en el que hemos aceptado esto que decía José Ramón, que los precios petroleros suben como cohetes, pero cuando bajan, bajan a vuelo pluma, despacito, despacito, despacito. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa, por sus opiniones sobre todo, y a ustedes por su paciencia y su interés y por su seguimiento del programa, naturalmente. Ahora, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad vamos a arrancar la redacción abierta con todo lo que trae hoy el mundo de la política, que no ha sido poca cosa. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí.